Dios bendiga sus vidas. Soy el pastor Danilo. Nuevamente estamos aquí con ustedes para hoy, pues quiero llevar hasta donde usted se encuentra un tema muy especial de parte de Dios, y es el caso de la obediencia, por ejemplo. Un tema, diríamos, un tanto controversial, difícil quizás, pero a la vez es un elemento indispensable para el desarrollo ministerial, para el desarrollo de cualquier cosa, diría yo, en cualquier ámbito de la vida. La obediencia es una de las actitudes más difíciles del ser humano. Bueno, porque está en proporción directa a la entrega de la voluntad, definitivamente. La obediencia es la actitud, diríamos, de renunciar totalmente a nosotros, para que en nosotros se cumpla la voluntad de Dios. Y eso es producto de un quebrantamiento. Definitivamente es un producto de un quebrantamiento. Tendríamos que definir entonces qué es un quebrantamiento. El quebrantamiento, diríamos, es cuando Dios quita la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Dios, comiencen a depender de Él. Diríamos también, el quebrantamiento es la destrucción del egocentrismo, de tus planes, de los propósitos, de proyectos, ambiciones, incluso de los propios esfuerzos, de nuestros propios esfuerzos, de los esfuerzos del hombre. Amén. Quebrantamiento es el acto de desmoronarse, es el acto de segmentarse, de inutilizarse, a fin de que todo nuestro ser pueda morir y Jesucristo, Dios Todopoderoso, pueda vivir. O sea, es cuando damos o cedemos a Dios más espacio en nosotros para que Él pueda llevar a cabo sus planes. Eso es quebrantarse. Eso es, oiga, inutilizarse. Eso es renunciar a nosotros mismos, a nuestras propias opiniones, gloria a Dios, y dar espacio a todo lo que es de Dios. Alguien dijo que en el mundo secular o físico, cuando las cosas se quiebran, cuando las cosas se rompen, se parten, se desquebrajan, pues pierden su valor. En el mundo espiritual las cosas son al contrario, son diferentes. Porque mientras más nos rompamos, más nos resquebrajamos, más nos quebrantamos delante de la presencia de Dios, más bien valemos más, aleluya. Más bien somos más valerosos, porque tal acción nos conduce a la obediencia. Exactamente. Dios tiene que hacernos entender que somos sus vasos, que somos sus instrumentos, que somos canales por donde Él lleva a cabo su obra. Gloria a Dios, bendito el Señor. Dios no está interesado, hermanos, en lo que hacemos por Él, sino en que lo que hagamos, ¿verdad? Lo que hagamos sea lo que Él nos mandó a hacer. Así de sencillo. Porque en esto está incluida su voluntad y nuestra obediencia. Si usted hace lo que Dios dice, usted es obediente y hace la voluntad de Dios. Pero si usted hace lo que usted quiere, solamente porque cree que está bueno, no, amado. Es que lo que está bueno es lo que Dios dice. Él es perfecto, Él no está equivocado. Podemos estar haciendo la obra de Dios y desagradándolo a la vez. Porque lo que a Él le agrada no es que usted haga su obra, sino su voluntad. Bendito el Señor. Yo tuve una experiencia con Dios después de haber leído uno de los libros de un famoso predicador, Smith Wigglesworth, ¿verdad? Y yo orando le dije a Dios que quería hacer cosas grandes para Él. Y sabe, Dios me contestó y me dijo: Danilo, si quieres hacer cosas grandes para mí, ten presente que lo más grande que tú puedes hacer para mí es hacer lo que yo te mando a hacer. Porque lo grande no está en hacer, sino en obedecer, aleluya. Entonces pude entender por el Espíritu lo que el profeta Samuel le quiso decir al rey Saúl cuando le expresó: ¿se agrada más Dios de la obediencia que de los muchos sacrificios? Y el que se preste atención a su palabra que a la grosura de los muchos carneros. Lo importante realmente no es hacer la obra de Dios, sino la voluntad de Dios. Yo quiero decirle, hay mucha gente que está haciendo la obra de Dios. Hay algunos que la están haciendo pero están murmurando.
Algo otros lo están haciendo solo porque les den un aplauso. Algo otros lo están haciendo con cualquier motivación, menos de obedecer a Dios. Algunos incluso la hacen cuando quieren, a la manera de ellos, y eso no sirve. Eso es algo inutilizable delante de Dios. Eso ensucia más bien el reino, la obra, lo que es en sí el trabajo de Dios. Gloria a Dios, porque podemos estar haciendo buenas cosas, sí, y lamentablemente desagradando a Dios, porque a Dios no le agrada nada de lo que tú haces, sea bueno, bueno, puede ser muy bueno, si Él no te lo mandó a hacer. Si Él no te dijo que lo hagas, puede ser esplendoroso, pero eso no le agrada a Dios. Puedes entenderlo en esta hora. Cuando enseñó cuando Él le enseñó acerca de su voluntad, siempre expresó tácitamente y dijo: tienes que hacer lo que yo te ordeno. San Juan 15:14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, ¿verdad? Pero cuando tú haces no lo que Él te manda, tú no eres amigo de Dios. Cuando a mí me toca enseñar o predicar acerca de lo que es la tentación, yo explico que tentación no es solo lo malo que el diablo te presenta, sino todo aquello que el diablo te presenta, sea malo o sea bueno, con el fin de sacarte de la voluntad de Dios. Y por eso lo importante no es hacer la obra de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Hay muchas personas que Dios las llama a una iglesia, Dios les da su iglesia, porque desde que tú llegas a una iglesia cristiana, esa es la iglesia que Dios te da. Pero luego aparecen en otra iglesia. ¿Y qué pasó? No, mire, pastor, que es que allá el pastor me trató mal, que mire, que allá me miraban mal, que yo no me sentía bien, y empiezan a hablar el lenguaje del diablo, empiezan a mencionar, argumentar cosas que solo agradan al diablo. Yo te digo, tú no estás bien allá. No, ahí estoy creciendo, ahí estoy en un ministerio, ahí estoy haciendo esto y lo otro, Dios me ha bendecido. No te engañe el diablo, no te dejes engañar tan fácil. ¿Sabes una cosa? Mucha gente cree, bueno, como todos lo consideran, ahí la gente considera que estar bendecido es tener plata, ¿va? Tener carros, tener casas, viajar a Estados Unidos, viajar a Europa. Eso piensan ellos que es bendición. Yo no te voy a decir que no es bendición, pero ojo, ¿de dónde sale eso? Si sale de la voluntad de Dios o sale a saber de dónde. Yo te diría una cosa: desde el momento que tú no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces todo eso sale de Satanás. Y aunque sea muy bueno, aunque sea muy esplendoroso y todo el mundo te aplaude y te admira, yo te digo, eso será para tu ruina. No te equivoques, amado. No te engañe el diablo. Mira, ve, tú tienes que volver a la iglesia donde la iglesia que Dios te dio. Tienes que regresar allí. Tú te fuiste de ahí porque el diablo te sacó, porque te sentiste mal, porque te enojaste, porque te incomodaste, y eso solo el diablo lo hace. Te fuiste, abandonaste el lugar que Dios te dio, donde tú tenías que trabajar, donde tú tenías que invertir, donde tú tenías la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, pero te fuiste. Hoy tienes que regresar, estés donde estés, y pedirle perdón a tu pastor, y pedirle perdón a la iglesia, y pedirle perdón a Dios, porque tú avergonzaste, tú defraudaste a Dios, defraudaste a la iglesia, defraudaste a tu pastor, y yéndote molesto, enojado para otro lado, incómodo. Tú que eres de los murmurones que están en una iglesia, tú tienes que entender que no haces la voluntad de Dios. Y si no haces la voluntad de Dios, chismeando, murmurando, yo te digo, tú no serás bendecido. Satanás puede usar la obra de Dios para sacarte de la voluntad de Dios. Y en esto está pues el engaño, cuando analizamos como a Satanás pues como engañador. Que el engaño es la sutileza que Satanás tiene para presentarte una gran mentira. Aleluya. Como también una gran verdad para sacarte de la voluntad de Dios. Se presenta como ángel de luz, aleluya, y te dice: te presento otra opción mejor. ¿Qué estás haciendo allí sufriendo?
Mira cómo te dicen, mira cómo te tratan, que no sé qué. Y él mismo es el que te trata mal, fíjate, para que te vayas. Eso malo que te pasa ahí donde estás, no lo hace Dios, lo hace el mismo diablo, para incomodarte y que te vayas de allí, que no hagas la voluntad de Dios, porque si tú haces la voluntad de Dios, eres un peligro para Él. Tú vas a crecer, tú vas a tener dones espirituales y tantas cosas. Por ahí hay gente que anda con dones satánicos y dice que son de Dios, porque no caminan a la manera de Dios. Esos dones no son de Dios. Sabes que hay ministerios satánicos también, ¿verdad? Claro que hay, aleluya. Satanás es tan sutil para engañar que utilizó incluso la palabra de Dios, usted sabe, para presentar una tentación, y lo hizo con Jesús. Su objetivo era sacarlo de la voluntad de Dios, utilizando ¿qué? La verdad, la palabra de Dios, porque es la verdad absoluta. Por eso debemos estar claros con lo que estamos haciendo como siervos del Señor. Si lo que estamos emprendiendo es ordenado por Dios, o es un instinto de nuestra voluntad, o una oportunidad que se nos presentó, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tú no deberías de hacer nada si no lo presentas a Dios y si Dios no te da una señal, si Dios no te confirma. Mucha gente dice, tengo este proyecto, tengo este plan, y muy bueno, y lo voy a presentar a Dios, y voy a hacer un tiempo de ayuno muy bueno, pero antes de recibir la respuesta de Dios, se ponen a hacer las cosas. Algunos que dicen, no, yo ya le dije a Dios, oramos bastante, yo creo que ya esto está aprobado por Dios. Pero ¿por qué dicen que está aprobado por Dios? Si Dios no te ha dicho, Dios no te ha indicado nada, no te ha dado ninguna señal. Lo que pasa es que no crees que Dios te va a contestar. Y por ahí va la cosa, y el diablo utiliza tu falta de fe, el diablo te está hablando al oído y te está engañando. Jesús dijo en Lucas 17:10 que si hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, somos siervos inútiles, ¿verdad? ¿Cómo será si no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer entonces? Sí, ¿cómo será si no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, o si hacemos lo que Dios no nos mandó a hacer? Ajá. Alguien dijo que si pasamos más tiempo con el Señor de la obra, seremos más eficaces en la obra del Señor. Esto está muy claro. Muchas veces entramos en un afán por la obra como producto de la preocupación y nos olvidamos del Señor de la obra. Dios me dijo un día, lo digo yo como pastor, que no me preocupara por su obra, que me preocupara de su obra, que me ocupara de su obra, pero que no me preocupara por su obra. Y la ocupación está en hacer exactamente lo que Él nos mandó a hacer. Amén. Sí. Yo escuché un testimonio de Ronald Schur y quiero concluir con esto. Gloria a Dios. En una ocasión Ronald le dijo a Dios que él deseaba tener algo que nunca haya sido de él. Él le dijo, si te doy mis pantalones, le dijo a Dios, si te doy mis pantalones, ya son de tu propiedad. Tú hiciste la materia prima. Si te doy mi carro, por igual. ¿Qué te puedo dar que no haya sido de tu propiedad? Y oyó la voz de Dios que le dijo, Ronald, hay una sola cosa que es de tu propiedad, que te entregué en el huerto del Edén, y que viene siendo mío cuando tú me la cedes, y es tu voluntad. Es tu voluntad. Nosotros podemos hacer con nuestra voluntad lo que querramos. Podemos obedecer y desobedecer. Las mismas actitudes podía tomar Jesús, pero Él tomó la mejor, entregar su voluntad, que implicaba obediencia. Hasta el punto que en Hebreos 5, versículos 7 y 8 dice, aprendió la obediencia, que a pesar del gran clamor y lágrimas, no era necesario que padeciera, a fin de aprender por experiencia toda la amplitud de la obediencia. Alabado sea el Señor. Jesús, en la plenitud del verbo, sabía lo que era la obediencia,
pero no sabía lo que era obedecer. Oiga bien, él era un hombre, él era un ser humano de carne y hueso. Jesús conoció la obediencia en forma práctica cuando vino al mundo en calidad de hombre. Como verbo no tenía quien someterse, pero cuando este verbo se hizo carne, empezó a experimentar lo que era la obediencia. Getsemaní fue un momento tan decisivo para Jesús, para tomar tal actitud, para tomar esa actitud de obediencia. Solamente allí fue donde Jesús pudo conocer y aprender en toda su extensión, en toda su plenitud, en toda su amplitud, lo que era la obediencia y lo que implica obedecer. Alabado sea el nombre de Dios. Debemos tomar las mismas actitudes de Jesús, amados que me sintonizan, vivir en obediencia y que se pueda dar en nosotros lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 5, haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor, que a pesar del sufrimiento y la agonía, entregó su voluntad al Padre. Alabanzas al Dios que vive. Nuestra voluntad debe estar en total entrega a Dios, cueste lo que cueste. No importa lo que tengamos que perder o lo que tengamos que renunciar o lo que tengamos que negarnos. Aún la misma vida puede ser entregada, porque nuestra vida no cuenta, decía Pablo, comparado con lo de Dios. Claro que no. Y la vida la da Dios también, y nuestra vida es de Dios también, no es de nosotros nuestra vida. ¿Qué importa si corremos grandes riesgos? ¿Qué importa? Debemos aprender de Jesús, que tenía una voluntad muy propia aparte de la del Padre, pero Él dijo que no se haga la mía, mi voluntad, sino la tuya, mi Dios. Aleluya. Gloria al Dios de los cielos. Él dejó de hacer lo que podía hacer en su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Dios esté bendiciendo poderosamente con esta palabra a cada uno de ustedes. Nosotros tenemos dos opciones en la vida: obedecer o desobedecer. Tenemos la mejor opción este día. Dios nos está hablando de que debemos ser obedientes. Tomemos en cuenta que la desgracia más grande que sucedió en el mundo vino como producto de la desobediencia, pero la dicha y gracia más grande que ha sucedido en la humanidad es producto de la obediencia de un hombre también. Filipenses capítulo 2 versículos de 5 al 11. Cuando vivimos en obediencia, evitamos caer en desgracia. Bendito Dios, yo creo en esa palabra. Hay dos tipos de obediencia, hermanos. Hay dos formas de obedecer. ¿Sí? Yo quiero, estas dos formas son la obediencia por persuasión y la obediencia por opresión. La obediencia por persuasión diríamos, persuadir del griego que en el ámbito positivo significa enamorarse, induciendo un cambio en la manera de pensar. Eso significa persuasión o persuadir del griego. En contraste a la desobediencia, cambiando la razón, llevándote a una consideración moral. El persuadir en relación a Dios es el acto de enamorarte, aleluya, para ganarse su voluntad, para ganarse, gloria a Dios, tu voluntad. Es que Dios te persuade, te convence. Dios persuade en amor. Él nos demostró con hechos, gloria a Dios. Él nos demostró con hechos. Bendito sea el Señor. Y la obediencia por opresión es aquello que tú obedeces por miedo. Como cuando tú vas manejando en tu vehículo, pero llegas, gloria a Dios, llegas a un lugar donde hay bastantes policías y no llevabas el cinturón de seguridad puesto, y tú sabes que eso incurre en una multa. Te van a sancionar los policías si no te pones el cinturón de seguridad. Y tú te lo pones porque por obediencia, no, por miedo al castigo. Cuando tú te portas bien con tu patrón porque quieres un ascenso,
porque quieres quedar bien con Él, no es porque tú eres obediente. Esa es la otra clase. Pero nosotros debemos de ser obedientes por amor. Aleluya. Por amor a Dios. Mira, hermano, sin la obediencia nosotros somos más que malos y no hay esperanza. Espero con esta palabra haberte ayudado en tu vida espiritual. Quiero hacer una oración por ti, Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre santo de Jesucristo. Que esta palabra, mi Dios de los cielos, sea suficiente para que todo aquel que la haya escuchado, mi Dios, pueda haber sido ministrado por tu Espíritu Santo y convencido también. Mi Dios, que hoy tomemos decisiones, que decidamos obedecerte a ti. No importa el precio, no importa la forma, Señor, ilumínenos para que nosotros lo sepamos hacer, para que cada uno de mis oyentes sea beneficiado, sí, Señor, para que venga la verdadera prosperidad, para que los planes suyos sean los que se realicen. Ayúdanos, Señor, en nuestros problemas diarios. Ayúdanos, Dios mío, que tu luz nos ilumine para poder discernir, Padre, que muchos problemas y casi todos vienen porque no somos obedientes. Yo suplico esto a ti, que eres Dios sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bueno, mis amados. Soy el pastor Danilo. Estoy a tus órdenes. Quiero seguir orando por ti. Quiero seguir aconsejándote. Quiero que te suscribas a mi canal para que recibas pura bendición de Dios. Pura palabra de Dios. Pura palabra que viene del tercer cielo directamente a tu corazón. Por hoy, pues, me voy a retirar de esta audición. Te deseo lo mejor, mi amado, que tú seas muy exitoso